La historia de la Biblia, volumen 1. Basil Wolverton. Capítulo 5. La Torre de Babel. Noé y su familia viajaron desde las montañas donde descansaba el arca para comenzar una nueva vida en las llanuras cercanas. Desde entonces, todas las personas que vinieron al mundo fueron iniciadas por los 3 hijos de Noé y sus esposas. Génesis 9, versículo 19. Después de que pasaron algunos años, había mucha gente en el área de las llanuras al sur de donde había aterrizado el arca. Algunos de ellos siguieron desplazándose hacia los valles del Tigris y el Éufrates, los 2 ríos principales de la antigua tierra de Asiria. A medida que pasaban los años y la gente aumentaba en número, muchos de ellos se mudaron al sureste y a las llanuras más bajas hacia lo que ahora se conoce como el Golfo Pérsico. Allí el suelo era rico y de él brotaban cosechas maravillosas. El suelo estaba en su mejor momento en la región donde los ríos Tigris y Éufrates fluían más juntos en una tierra llamada Sinar. Génesis 11, versículo 2. Cada vez más familias elegían esa zona para vivir. Había muy pocas rocas o árboles allí. Probablemente ninguna gran ciudad se habría construido allí si no se hubiera descubierto que gran parte del suelo era ideal para fabricar excelentes ladrillos. Estos se hacían prensando la arcilla húmeda en bloques y horneándolos alrededor de hogueras o incluso al sol. Además, había lugares donde un líquido espeso y alquitranado resumaba del suelo. Este líquido, ahora llamado betún, era precisamente lo necesario para mantener unidos los ladrillos. Génesis 11, versículo 3. Los seres humanos se agrupan. Los hombres comenzaron a construir casas, graneros, almacenes y todo tipo de edificios. En poco tiempo, una ciudad considerable se extendía por la llanura de Sinar. La gente se congregaba de nuevo como antes del diluvio. Esto no agradó a Dios. Él sabía que cuando los seres humanos se apiñaban. Después del diluvio, la gente actuó en contra de la voluntad de Dios y se aglomeraron en ciudades recién construidas. En edificios abarrotados, no lograron aprovechar al máximo las cosas buenas que Él había creado para que los hombres las encontraran en los campos, los bosques, las montañas, los arroyos e incluso en los mares y los desiertos. Además, los hombres eran más propensos a romper las reglas de Dios para una vida feliz cuando existían en masas. Dios les había dicho a Noé y a su familia que la gente debía dispersarse por la tierra. Noé vivió 350 años después del diluvio, Génesis 9, versículo 28. Durante ese tiempo, probablemente proclamó los deseos de Dios cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo. También fue a través de Noé que Dios les habló a las personas que vivieron después del diluvio sobre el hombre que algún día vendría a la tierra y moriría por los seres humanos para que se liberaran de las malas formas de vida, libres del pecado. Este hombre, les dijo Dios a través de Noé, sería devuelto a la vida y regresaría al cielo, el lugar desde donde Dios gobierna el universo y todo lo que hay en él. La mayoría de los hombres vivían cada vez más lejos de Dios y no les importaba mucho su Creador. Sin embargo, muchos de ellos, gracias a los esfuerzos de Noé, comprendieron algo de las leyes y los planes de Dios. Pero algo que desconocían era cuando vendría a la tierra esta persona que daría su vida por ellos. Hoy sabemos que ese hombre era Jesucristo, el Hijo de Dios, y que vino a nuestro planeta como ser humano unos 2300 años después del diluvio. Lucas 1, versículos 32 y 43. Nimrod se convierte en un héroe. Pero algo sucedió en aquel entonces que hizo que los hombres creyeran que el Hijo de un Dios había venido a la tierra poco después del diluvio. Satanás, gobernante de los demonios, plantó la idea para poder llevar a la gente a adorar a dioses falsos. Este malvado plan comenzó con un hombre que descendía de uno de los hijos de Noé, Cam. El nombre del hombre era Nimrod. Tuvo varios otros nombres a medida que pasaban los siglos. La mayoría de los habitantes de la tierra hoy en día no tendrían idea de quién era este hombre, aunque de una forma u otra ha tenido un poderoso efecto en la vida de casi todos los que han vivido en los últimos 4000 años. Nimrod era un hombre muy grande, fuerte y feroz, con la piel muy oscura. Debido a su poder y habilidad como exitoso cazador de las bestias salvajes que atacaban a la gente, se convirtió en un héroe y un líder entre los miembros de su tribu. Génesis 10, versículos 8 y 9. Como la mayoría de los demás de su tiempo, Nimrod conocía las leyes de su creador. Pero Nimrod odiaba esas leyes. Tal como se les ha hecho creer a muchas personas hoy en día, él creía que si vivía según las reglas de Dios no disfrutaría de la vida.
Vivía según sus propias leyes e intentaba demostrar a los demás que serían más felices si vivieran de la misma manera. Nimrod se convirtió en jefe del pueblo que se agrupaba en aquella extensa ciudad de la tierra de Sinar. Probablemente muchas familias no estaban de acuerdo con la forma en que les ordenaba hacer esto o aquello. Pero siempre que los animales salvajes atacaban, Nimrod y sus guerreros luchaban para proteger a los habitantes. Más tarde, Nimrod mandó construir una muralla alrededor de la creciente ciudad. Hechos como estos lo consolidaron como un líder fuerte e impulsaron a más y más familias a establecerse allí bajo su mando. En poco tiempo, la ciudad se había convertido en una ciudad. Fue la primera gran ciudad construida sobre la tierra después del diluvio, y era una maravilla tal que la gente venía de lejos para contemplar la vasta masa de edificios y las altas murallas. Ese país más tarde se conocería como Babilonia, y el nombre de la ciudad era Babel o Babilonia. Génesis 10, versículo 10. Nimrod comienza la adoración de ídolos. Mientras tanto, Nimrod no solo gobernaba Babilonia, sino que se había convertido en el hombre más temido del país. Su poder y riqueza crecieron a medida que la gente se mudaba a Babilonia o sus alrededores. Él dictó las leyes, y éstas decretaban que los babilonios no debían considerar al Dios de Noé como su gobernante, sino que debían ser gobernados por gobiernos humanos. Nimrod también les enseñó que Satanás debía ser honrado mediante la adoración de objetos visibles, como el sol, las serpientes y otros seres. Romanos 1, versículos del 21 al 23. Nimrod llamó a Satanás Merodach, que significa señor o amo, Jeremías 50, versículo 2. En hebreo, su nombre era Baal. Era el dios del sol. Era considerado el dios principal entre los muchos ídolos. Nimrod fortaleció su poder sobre sus súbditos al autoproclamarse sumo sacerdote de Merodach o Baal. Allí, en la antigua Babilonia, nacieron las falsas creencias que se han infiltrado en casi todas las religiones. Incluso hoy en día, millones y millones de personas que quieran vivir de acuerdo con las formas correctas no son conscientes de que su forma de adoración sigue muy de cerca la de la antigua adoración de ídolos y los ritos paganos que comenzaron en Babel. Uno de los planes de Nimrod para mantener a la gente unida bajo su gobierno fue construir una torre tan gigantesca que excitaría la admiración y el asombro de todos. Debía ser un templo, un monumento al dios Sol y el centro de un gobierno humano que gobernara el mundo. Nimrod pretendía que fuera la torre más grande jamás construida. Génesis 11, versículo 4. Los hombres trabajaron como esclavos durante mucho tiempo solo para erigir la base de la torre. Luego, poco a poco, mientras los trabajadores se apiñaban sobre ella mes tras mes, el templo tomó forma hacia el cielo. El plan de Nimrod para un monstruo de ladrillos a 100 metros sobre las llanuras estaba funcionando muy bien. Entonces Dios intervino. Vio que Babel era solo el comienzo de lo que los hombres harían. Dios sabía que si el pueblo continuaba con sus esfuerzos, nada les impediría hacer lo que habían pensado. Génesis 11, versículo 6. Dios tuvo que. Las madres babilónicas se inclinan ante Nimrod, sumo sacerdote del dios del sol, y presentan a sus bebés para que sean purificados mediante sacrificios en el fuego. Intervenir para impedir que los hombres hicieran lo que ahora están empezando a hacer por primera vez. Imagínense cómo habría sido si hombres como Nimrod hubieran podido poseer armas como las que tenemos hoy para esclavizar a toda la tierra. Muchos idiomas comienzan. Hasta ese momento solo existía un idioma. Los hombres no se habían separado en tribus el tiempo suficiente como para empezar a hablar de maneras distintas como lo hace la gente de hoy en las distintas partes de la tierra. Génesis 11, versículo 1. Pero algo les ocurrió a los hombres que trabajaban en la torre. Empezaron a acusarse mutuamente de no hablar con claridad. Algunos hablaban de una manera, mientras que otros hablaban de otra. Cuanto menos se entendían, más discutían. Las discusiones se intensificaron. Dios confundió el lenguaje de las naciones en la Torre de Babel. En peleas. La construcción de la torre se detuvo. Génesis 11, versículos 7 y 8. ¿Te imaginas cómo sería si cada miembro de tu familia comenzara a hablar en su propio idioma? No entenderse entre sí traería muchos problemas y sería difícil vivir juntos. Así sucedió con los hombres que trabajaban bajo el mando de Nimrod en la torre que llegó a conocerse como la Torre de Babel. No todos los obreros hablaban necesariamente un idioma diferente, pero se desarrollaron tantas formas de hablar por la influencia de Dios que hubo demasiada confusión para continuar erigiendo el alto templo. A partir de entonces,
La torre se llamó Babel porque Babel significaba confusión en el idioma que hablaba Noé. Al no entender a sus vecinos, muchas de las familias que vivían en la ciudad de Babilonia o sus alrededores se mudaron para buscarse la vida en lugares distantes. Esto era lo que Dios había planeado para ellos. Génesis 10, versículo 25 y Deuteronomio 32, versículos 7 y 8. Su forma de dispersarlos confundiendo su idioma fue un duro golpe para Nimrod y sus planes de rápido crecimiento de su reino y un mayor control sobre los hábitos religiosos de la humanidad. Pero durante los años siguientes, mientras la gente se dispersaba por las tierras, quienes se quedaban en Babilonia o sus alrededores también aumentaban en número. Además, muchas familias que nunca antes habían estado cerca de Babilonia se detuvieron allí en sus viajes. Con el tiempo, había tantos hombres viviendo allí de nuevo que Nimrod volvió a poner hombres a trabajar en la ciudad de Babilonia. La gente venía desde lejos para contemplar la enorme masa de edificios y los altos muros de la ciudad llamada Babilonia. Pero no era la voluntad de Dios que la torre se terminara algún día, y nunca lo hizo. Nimrod planea gobernar la tierra. Con el paso de los años, Nimrod construyó otras ciudades en las llanuras de Sinar, en Babilonia. Extendió su reino a Asiria, a los continentes de Asia y Europa, e incluso a Egipto y Etiopía, en el continente africano. Por doquier, implantó la malvada costumbre de adorar al diablo en forma de serpiente o como el dios Sol. Nimrod afirmaba que Satanás, el diablo, poseía un conocimiento secreto que solo él podía revelar a sus semejantes. Por ello, sus seguidores lo llamaban Pedro, que significa el que abre en el idioma babilónico. Mientras tanto, muchos habitantes de la tierra tenían poco o nada que ver con las costumbres de Nimrod. Algunas tribus habían viajado tan lejos de Babilonia que ni siquiera conocían el origen de la idolatría. A otras no les importaba mucho Dios ni los ídolos. Una pequeña parte del pueblo seguía optando por obedecer a su creador. Sem, uno de los hijos de Noé, era un líder entre los seguidores de Dios. Durante muchos años, luchó contra la ola de idolatría que se extendió desde Babilonia. Antiguos escritos en piedra demuestran que Sem advirtió a los egipcios de los malvados planes de Nimrod. Como resultado, Nimrod huyó de Egipto a Europa, donde se ocultó en Roma hasta su muerte. Así comenzó la historia de la muerte de Nimrod o Pedro en Roma hace más de 4000 años. La muerte de Nimrod fue una sorpresa impactante para sus seguidores. No entendían cómo ni por qué se permitía la muerte del sumo sacerdote del dios Sol. Tantos súbditos perdieron la fe en su héroe que el sistema religioso de Nimrod comenzó a desmoronarse. Pero Satanás no tenía intención de renunciar a su lucha por poner al hombre en contra de su creador. Obró con gran astucia para usar la muerte de Nimrod y convencer a la gente de que continuara con su adoración a los ídolos. Satanás tenía un plan para hacer de las religiones paganas algo que no solo se volvería cada vez más popular en aquella época, sino que las haría perdurar durante miles de años. La esposa de Nimrod. Para entender cómo sucedió esto, debemos saber algo sobre la esposa de Nimrod, Istar. Muchos la llamaban Semiramis. Cuando su esposo fue asesinado, ella se convirtió en la gobernante de su reino. Pero como muchos de sus súbditos creían que Nimrod no era el ser divino que afirmaba ser, Semiramis temía perder el control sobre ellos. Sabía que debía idear algo que pareciera un gran milagro, algo que llenara de asombro al pueblo y les mostrara que Nimrod era realmente un dios. Tiempo después de la muerte de Nimrod, Semiramis dio a luz a un niño. Esto era justo lo que esta malvada mujer necesitaba para llevar a cabo su avaricioso plan. Inmediatamente ordenó que se proclamara la siguiente noticia por toda la tierra. Nuestra reina acaba de dar a luz a un hijo. Este bebé no tiene padre humano, sino que fue creado por un rayo mágico de luz del gran dios Sol. Han oído que algún día nacería alguien que sería como un dios, con el poder de salvar a toda la humanidad. Este bebé que ha nacido de nuestra reina es ese dios. Es el hijo de Nimrod, que vino a restaurar el gobierno de su padre. Esta terrible mentira probablemente fue demasiado creíble para algunos. Sin embargo, la reina logró mantener el control del reino. Nimrod fue considerado cada vez más como el dios Sol. Además, gracias a sus crecientes esfuerzos, Semiramis comenzó a ser venerada como la Madre de Dios. También era conocida como la Virgen Madre y Reina del Cielo, Jeremías 7, versículo 18 y capítulo 44. Versículos del 17 al 19, y versículo 25. Fue la primera gobernante religiosa del mundo.
Todo esto sucedió hace más de 4000 años. Fue el inicio de varias religiones paganas, y tuvo un efecto tan fuerte a lo largo de los siglos que incluso hoy en día mucha gente adora a una reina del cielo, aunque nunca existió tal persona. Satanás obró de forma tan astuta que esos antiguos símbolos, fechas, costumbres, ideas y tradiciones de la idolatría se han mezclado con la forma en que la mayoría de nosotros adoramos hoy. Estas cosas del pasado, mencionadas en la Biblia como misterios ocultos, aún ocultan la verdad a millones de personas que verdaderamente desean obedecer a Dios. Fiestas paganas que se celebran hoy. Dios nos dice a través de sus escrituras que no aprendamos las costumbres de los adoradores de ídolos. Jeremías 10, versículo 2 y Deuteronomio 12, versículos 30 y 31. Por otro lado, muchos líderes religiosos nos dicen sinceramente que sería pagano no observar el 25 de diciembre como feriado. El 25 de diciembre es el día celebrado por aquellos antiguos paganos como el día del nacimiento de Nimrod, dios del sol. El cumpleaños de Cristo fue en algún momento del otoño, no en diciembre. Semiramis afirmó que el 25 de diciembre un árbol de hoja perenne creció de la noche a la mañana de un tocón muerto en Babilonia, y que Nimrod regresaría secretamente en esa misma época cada año para dejar regalos en el árbol. Este fue el verdadero comienzo de Santa Claus y lo que ahora se celebra como Navidad. Otro momento observado por festivales religiosos mundiales es el del nacimiento de Semiramis o Istar. Ella afirmó falsamente haber vivido como un espíritu antes del diluvio y haber descendido del cielo en un enorme huevo arrojado al río Eufrates. La diosa del huevo de Istar, huevo de Pascua, no era otra que Semiramis con otro nombre. Encontrarás la Pascua mencionada en la Biblia King James, Hechos 12, versículo 4. Sin embargo, los traductores la colocaron erróneamente en lugar de la palabra Pascua. La Pascua es una de las festividades que Dios quiere que celebremos, mientras que el domingo de Pascua, con sus antiguos servicios al amanecer, es completamente pagano. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Más adelante les contaremos cómo Cristo resucitó de su tumba el sábado por la tarde, sin ninguna conexión con la fábula de que un Salvador resucitó en lo que erróneamente se llama Domingo de Pascua. Entre las creencias populares que nos han llegado de la antigua idolatría y que se han mezclado con nuestras religiones, se encuentra la de que cada uno de nosotros tiene un espíritu que vivirá para siempre. La Biblia nos dice que uno puede vivir para siempre solo si se le da la vida eterna como un regalo de Dios. Romanos 6, versículo 23. Aquellos que continúan desobedeciendo a Dios cuando saben que es lo correcto que deben hacer morirán. Ezequiel 18, versículos 4 y 20. Sin embargo, a la gente todavía se le enseña, a través de la influencia de las religiones falsas, que aquellos que son malvados serán enviados a un lugar de fuego dentro de la tierra, para vivir allí por los siglos de los siglos. Malaquías 4, versículo 1. Ahora puedes comenzar a entender cómo Satanás obró a través de Nimrod y Semiramis para hacer que los seres humanos crean mentiras, Apocalipsis 12, versículo 9, tal como hizo que Eva creyera la primera mentira. Sin embargo, Satanás no siempre podrá engañar a los seres humanos. Pronto llegará el tiempo cuando su poder será cortado por 1000 años. Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Entonces las religiones falsas serán exterminadas, y el mundo recibirá con alegría toda la verdad, gran parte de la cual nos ha sido ocultada por tanto tiempo. Pero esa es otra historia que se tratará más adelante. Noé muere de viejo. Cuando el reino de Nimrod se extendió hasta Egipto, Noé aún vivía. Tenía más de 700 años cuando Dios dispersó a los hombres de Babilonia. Aún así, no se debilitó, y gracias a su fidelidad a Dios, Dios le concedió muchos más años de vida. Se convirtió en un granjero exitoso y murió a los 950 años. Es una vida muy larga, sobre todo si consideramos lo corta que es nuestra época. Sin embargo, quienes sean lo suficientemente sabios como para alejarse de la mala vida y buscar los caminos que Dios nos ha dado, disfrutarán de vidas aún más largas. Vivirán para siempre como seres espirituales. Primera de Corintios 15, versículos 44 y 45 y 53, y muchos de ellos comenzarán esa larga vida gobernando la tierra pronto con Jesucristo durante 1000 años, Apocalipsis 2, versículos 26 y 27 y capítulo 5, versículos 9 y 10. Más tarde, habitarán en una hermosa ciudad enjollada que Dios enviará del cielo a la tierra. Apocalipsis 21, versículo 2.
Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Esta es una de las muchas cosas maravillosas que Dios tiene preparada para quienes le aman.